Bien, para empezar a hacer este cordón de amarre de la mochila, vamos a emplear el mismo hilo crochet, ¿cierto? O sea, el cordón de amarre es lo que vamos a introducir por estos orificios para que la mochila cierre, ¿cierto? Vamos a emplear 24 hebras de hilo crochet. Voy a empezar entonces cortando las hebras que midan 1 metro. Si ustedes tienen duda de la distancia, ustedes simplemente toman pues la cinta métrica y miden 1 metro. Y a partir de esa medida van a cortar 24 hebras, ¿sí? Ustedes toman la cinta métrica y miden 1 metro. Bueno, de hecho podemos hacerlo un poquito más. Dejémoslo de 1 metro con 20 centímetros. Eso es lo que debe medir las hebras. Entonces acá ya tengo la medida, simplemente corto 24. Entonces 2, 4. Lo voy a hacer para que ustedes puedan ver cómo lo hago yo. 4, 6, 8, 10. Me gusta hacerlo paso a paso para que ustedes puedan saber cómo lo hago. Entonces aquí llevo 10, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, sí. 12. Y así sucesivamente lo voy a ir haciendo. 12. Me regreso. 14. 16. 18. 20. Entonces 20, 22 y 24. ¿Por qué digo que 24? Porque los ojales no los hice muy grandes, entonces esto tampoco debe quedar muy ancho, muy grueso. Entonces aquí corto, o sea, corto el hilo que va en la madeja. Y ahora, entonces yo busco, por ejemplo, acá. Voy a cortar entonces acá, ¿cierto? ¿Por qué debemos dejar esta sección? Porque precisamente de ahí vamos a pegar la borla. O sea, yo siempre lo hago de esta manera. Si ustedes quieren simplemente van a cortar, entonces ustedes van a dejar acá así, miren. Van a dejar esto así. Que les quede como una especie de argolla. Pero acá, miren. Porque de aquí vamos a amarrar la primer borla. Entonces, una vez que yo tenga esto, simplemente separo. Porque acá, o sea, este es el cordón. Entonces necesito dejar una hebra, una sección así para, de ahí voy a amarrar la borla. Entonces una debe quedar así, miren, acá, y la otra debe quedar totalmente abierta. Ay, discúlpenme, pero el movimiento de la cámara, por ese movimiento, entonces uno debe quedar así y la otra debe quedar abierta abajo, miren, para poder trenzar. Entonces vamos a proceder ahora a cortar los flecos de igual manera. Entonces voy a reservar esto. Bien, para cortar los flecos yo también voy a emplear una cinta métrica, la misma cinta métrica, y voy a cortar, eso también es a gusto personal, lo voy a cortar de aproximadamente 22 centímetros, ¿cierto? Voy a cortar varias hebras, entonces así ustedes lo pueden hacer en una tabla. Hagámoslo un poquito más grande.
O sea, es a gusto personal. Yo lo voy a hacer entonces 22, 23, de lo que ustedes quieran. Pero yo siento que a ver, hagámoslo de 30 centímetros. Ustedes van a cortar 30 centímetros, varias hebras. Ustedes lo pueden hacer en una tabla. Yo lo hago en aquí, 2. Voy a hacer varias. Si no tienen una tabla, lo pueden hacer con el dedo, lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo. Ya ustedes miran la manera. Aquí les estoy enseñando cómo se puede hacer también sin necesidad de tabla. Pero si ustedes quieren con la tabla, o sea, ustedes cogen una tabla y van envolviendo. Yo lo hago de esta manera también. Ya aquí no es necesario contar el número de flecos, o sea, ustedes van mirando el grosor. Eso sí, entre más corten, mejor, porque va a quedar más tupidita la borla, ¿cierto? Y como de aquí voy a sacar para las dos, voy a sacar para las dos borlas. Entonces ustedes van envolviendo. Van envolviendo. Y sacan sus... Miren, de esta manera ustedes continúan sacando para los flecos. Sigan envolviendo, entonces van haciendo hasta que esto esté más tupidito. Bueno, mi técnica favorita para sacar los flecos definitivamente es esta. Yo saco los flecos con el pie, entonces voy a envolverlo acá, miren, en este dedo gordo, y simplemente voy a hacer varios giros hasta que yo vea que quede tupido la borla. Entonces den giros, miren, de esta manera van dando, y de aquí salen las dos, sale una y salen dos, las dos borlas que necesito para el cordón de amarre. Entonces ustedes van dando los giros que necesiten. Esta técnica es mi favorita, por eso la hago, y es más fácil para mí. Ustedes van dando los giros hasta que vean que esto quede bien tupidito, más gruesito, porque yo quiero que las borlas queden bien gorditas. Entonces mire, debe quedar como una especie de argolla para cortar aquí y cortar allá. Obviamente si ustedes la quieren hacer pues mucho más larga, simplemente hacen la medida más larga, pero pues así es más que suficiente. Esta medida es perfecta. Digamos que la práctica uno ya sabe a ojo donde, sin necesidad de cinta métrica, uno ya sabe más o menos a qué distancia debe cortar o formar la argolla. Entonces esto es lo que yo necesito lograr, miren, que quede una especie de argolla, porque para poder formar las dos borlas. Entonces sigan dando giros para poder empezar a cortarlas otro poquito más, y ya. Listo, miren, ya. Hacemos otro poquito. Ya les dije que esto debe ser a gusto personal. Si ustedes quieren la borla más gruesa, entonces formen esto más grueso, dan más giros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que yo tenga esto, voy a cortar el hilo. Voy a cortar este hilo que va al hilo.
Y ahora procedo, retiro de mi pie con mucho cuidado y voy a cortar. Miren, corto acá, corto acá. Entonces sostengo, miren, paso la tijera por ahí, por el medio, y simplemente voy a cortar. Corto ahí, entonces con mucho cuidado sostengo acá. Y vuelvo y corto a este lado. Y ya, tengo mis dos grupos. Miren, así me deben quedar, miren. Para una borla y para otra borla. Ahora, voy a tomar mis hebras que he cortado previamente. Entonces voy a acercar un poco más la cámara para poder mostrar el proceso del trenzado. Entonces miren, tomo uno de los flecos, aquí está, tomo mis hilos previamente cortados, esto que es el cordón. Ahora ¿qué voy a hacer? Miren, abro, paso por ahí de esta manera y voy así, miren, él me debe quedar así. ¿Se fijan? Miren, así. Así me queda me queda pues el primer paso para empezar a trenzar. Entonces vamos ahora sí a proceder al trenzado. Bien, como pueden ver, una vez que ustedes tengan esto, entonces vamos a apretar aquí un poco y me lo voy a poner en el dedo del pie precisamente para poder empezar a trenzar. Si ustedes no sienten que esto es cómodo, ustedes pueden buscar la tabla planillera, la que siempre les he mostrado a ustedes en muchos videos, una tabla con gancho, y ahí sostienen. Voy a acercar un poco más la cámara, a bajarla y a acercarla un poco más, a ver, para que sea más claro el tema del trenzado. Miren, entonces esto, si bien aquí está o sea, acá hay 24 hebras, ¿cierto? Aquí hay 24 hebras, 12 y 12. Entonces voy a dividirlo día 6. Día 6 porque cada grupo debe quedar día 6, ¿cierto? Para que quede parejo. 6, 6, miren, entonces 6, 6. Tiende a enredarse un poquito esto acá, pero igual no pasa nada, lo solucionamos. Entonces sacamos 6, 6 y 6 para dos grupos. O sea, cada grupo es de 6 hebras. Y acá igual 6 y 6. ¿Cierto? Listo, acá están los 4 grupos. Entonces cada grupo es de 6, 6, 6, 6 y 6. Ahora ¿qué voy a hacer? Miren, como primer paso voy a proceder entonces a hacer lo siguiente. Voy a cruzar 2 con 2, 2 por debajo, miren, y aprieto. Y estos dos, este y este, los paso por debajo. Nuevamente estos dos por debajo, miren. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Y estos dos por debajo. Entonces así me voy a ir yendo 2 con 2. 2. Desenredo acá. Y sostengo para mantener el orden, ¿cierto? Porque sé que debo cruzar 2 con 2, recuerden. Yo lo trenzo de esta manera, pero hay otras técnicas para el trenzado. Estos dos entonces los voy a pasar por debajo, miren. Y así quedan cruzados. Estos dos por debajo. Y obviamente voy desenredando de a poquito. Y miren,
procuro de mantener el orden, que me quede igual así. Bien, estos dos, a ver, estos dos por debajo, estos dos por debajo, entonces estos por debajo, estos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo y sostengo, miren, por eso sostengo para que no se tuerza la trenza. Entonces miren, ahí mantengo el orden, por eso hay que sostenerlo. Cuando vayan a desenredar abajo, esto se tiende a enredar abajo de los largos que son los hilos, las hebras. Entonces miren, estos dos por debajo, miren, estos dos por debajo, estos dos por debajo, dos por debajo, estos dos, este y este, miren, los paso por debajo y ahí están. Estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así me voy a ir yendo hasta terminar la trenza, ¿cierto? Voy a terminar la trenza para, miren, dos, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, dos, 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 dos por debajo. Siempre miren, una vez que vaya a desenredar, simplemente sostengo y voy desenredando. Voy desenredando abajo y mantengo el orden, miren, entonces estos dos por debajo, estos dos por debajo. Y recomendación, una vez que ustedes ya tengan un tramo, miren cómo va quedando. Y de grosor apenas, ¿cierto? Está bien de grosor, entonces ¿qué voy a hacer? Miren, simplemente llevo la trenza para arriba, la voy corriendo y es mucho más fácil para trenzar, miren. Entonces sostengo con mi mano y ahí está nuevamente, miren, sostengo. Nuevamente estos dos por debajo, estos dos por debajo, dos, y quedan estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así me voy a ir yendo hasta terminar la trenza. Entonces voy a darle otro poquito para que ustedes vean, miren, hay 4 grupos, cada grupo es de 6 hebras, 6, 6, 6, 6, en total 24 hebras, todos son 24 hebras y cada grupo es de a 6. Entonces para empezar, miren, vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar a trenzar. Entonces ustedes tienen así 4 grupos, estos dos, los de los extremos, los que están afuera, este y este, los vamos a poner por debajo de estos dos, por debajo de estos dos que están abajo, miren, por debajo, ¿cierto? Y miren, entonces ahora estos dos que están afuera, en los extremos, se van a ir por dentro, miren. Estos dos que están afuera se van a ir por dentro, por debajo y por dentro, miren. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo y así. Estos dos por debajo. Los que están a los extremos, estos dos por debajo. Y una vez que ustedes van a desenredar, simplemente sostienen para, como les dije al comienzo, no vaya a perder, no se vaya a torcer el cordón. Entonces una vez que ya haya desenredado, vuelvo, miren, estos dos por debajo, estos dos por debajo y así. Entonces lo voy a hacer más rápido para terminarlo y vengo con ustedes entonces para que lo empecemos a poner en la en la mochila, ¿sí? Lo vamos a poner en la mochila.
Entonces, una vez más, miren, estos dos, los que están afuera, por debajo. Estos que están afuera, este y este, por debajo. Estos dos 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 por debajo. Y recuerden, sostengo y voy a ir corriendo. Miren, simplemente lo corro un poquito más para poder estar más cómodos. Y sostengo para que no se me tuerza el cordón. Y poder desenredar. Entonces, los que están a los extremos, estos dos por debajo, miren. Estos dos por debajo. Este y este por debajo, miren. Estos dos por debajo y así, miren. Los que están a los extremos, afuera, mejor dicho, estos van a pasar por debajo de estos dos. Estos dos que están en los extremos van a pasar por debajo de estos dos, así. Estos dos que están en los extremos, afuera pues, van a pasar por debajo de estos. Recuerden que las hebras les dije que las iban a cortar de 1 metro, o sea, para el cordón, ¿cierto? Porque como la mochila no es tan grande, es apenas la medida de 1 metro. Creo que va a sobrar un poquito para... De todas formas, al trenzar, él se va consumiendo. Lo voy a hacer, ya lo estoy haciendo más rápido porque simplemente repetir esos pasos, ¿cierto? Y no quiero que se me extienda demasiado el video. Entonces, vamos a imaginar... Ahí me disculpan por el sonido del fondo, bueno. Miren, vamos a imaginar que vamos apenas a empezar a elaborar el cordón, ¿cierto? Que estamos ya para empezar listos. Entonces, ustedes van a imaginar, vean, ahí están los cuatro grupos. 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar con los de los extremos, miren. Estos dos van a pasar por debajo. Ahora, los que estaban adentro van a quedar afuera, miren. Estos dos que estaban acá adentro ya quedaron afuera. Entonces, ¿qué hago con ellos? Los paso, los cruzo por debajo. Estos que están afuera van a pasar por debajo. Estos van a pasar por debajo. Estos dos que están en los extremos van a pasar por debajo. Estos que están en los extremos van a pasar por debajo. Estos que están en los extremos van a pasar por debajo. Vengo entonces con ustedes para que puedan ver el resultado. Es simplemente repetir lo mismo. Si ustedes tienen otra técnica pues del trenzado, sé que hay muchas más técnicas, pues las pueden emplear también para su mochila. Entonces ya vengo con ustedes. Bien chicos, como pueden darse cuenta, miren, aquí yo sigo 2 con 2 cruzándolo, siempre cruzando 2 con 2. Aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido, pues porque ya al comienzo les enseñé más despacio. Necesito avanzar aquí para terminar este cordón de amarre. Necesito terminar el cordón de amarre. Entonces recuerden 2 con 2, miren, ahí siempre cruzo 2 con 2. Si ustedes tienen otra técnica lo pueden implementar también, no pasa nada. Lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pero recuerden que este cordón es redondito. Él debe quedar redondo. Voy desenredando abajo como les había comentado antes. Vamos tejiendo cierto tramo y vamos desenredando abajo, porque al trenzar él también se va trenzando abajo, ¿cierto? En las puntas. Entonces miren, ahí yo lo estoy haciendo un poquito más rápido y el cordoncito va quedando de 24 hebras, recuerden, cada grupo de 6. Ustedes saben que yo repito mucho, pero me gusta que quede todo claro. Miren cómo va quedando redondito. Me gusta repetir bastantes veces para que quede bien claro el tema del cordón. Entonces he estado tratando de hacer el tutorial de la mochila paso a paso, todas las partes paso a paso, desde la gasa trenzada, cuadrada, espiga. Voy a dejar, por cierto, los enlaces a esos videos, a todos los videos en la descripción del video, de este video, por cierto, para que ustedes tengan la información de todos los videos que he hecho sobre esta mochila, que no es tan grande. Les recuerdo que no es una mochila grande, es de 16 centímetros de base y 162 puntos.
14 vueltas de diámetro. Miren, aquí ya queda el cordón largo que necesito. Ya lo tengo el largo que necesito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la mochila, porque voy a proceder ahora. Voy a mirar primero. Miren, muy importante el desnivel. Miren, este desnivel debe quedar en una de las esquinas ahí. Entonces debo ubicar dos ojales. Primero voy a, miren, todavía me falta. O sea, estaba mirando y todavía me falta. Entonces voy a seguir trenzando otro poquito para que ahora sí pueda. Entonces yo me lo pongo en el pie. Entonces, como les decía, para que me pueda cerrar bien, ¿cierto? Lo voy acomodando en el dedo y sigo trenzando. Ustedes pueden implementar muchas más técnicas. He visto que las ponen también en ventanas. Trenzan en ventanas, en rejas. Entonces lo pueden hacer sin ningún inconveniente. En una reja, en una tabla planillera, con gancho, con la ayuda de otra persona. Ahora sí, estoy seguro que me quedó perfecto. Tomo la mochila. Miren, entonces ubico dos ojales al frente, mírenlos ahí. Voy a alejar un poco más la cámara para que puedan observar bien. Entonces, el desnivel debe quedar en una esquina siempre, miren, ahí debe quedar el desnivel, lo ubico ahí en esa esquina. Y bueno, voy a proceder ahora a pasar el cordón. Empiezo acá y acá, miren, detecto siempre dos ojales, por eso es muy importante que hagan 8 ojales alrededor. Esta punta, esto, lo voy a ir pasando, miren, ingreso. Esa que no tiene los flecos todavía, que está sin flecos, la voy a ir pasando, miren, ingreso, ¿cierto? Ingreso el cordón, salgo en el siguiente ojal, miren, salgo ahí, donde estoy señalando, lo saco. Después que el cordón haya salido ahí, me voy al siguiente ojal, lo detecto, lo busco, ¿cierto? Como es bastante pequeñito, entonces hay que irlo buscando. Cada uno de los ojales, recuerden que son 8 números pares en lo posible, pero yo siempre hago 8, porque el amarre me queda cuadrado arriba. Entonces ahí salgo ahí. Busco el siguiente ojal y salgo ahí, entro ahí mejor. El cordón debe estar adentro. Luego sale más adelante, busco el siguiente ojal, sale más adelante. Y el cordón sale ahí, miren, sale ahí un poquito, cuesta un poquito pues porque el ojal es bastante pequeñito, pero prefiero hacerlos así, miren, busco el siguiente ojal, lo ingreso. Y una vez que esté ahí, vuelve y sale más adelante, ¿cierto? Porque al comienzo les dije que deben quedar dos ojales al frente para el amarre de la mochila ahí. Listo, no deben salir en un mismo ojal, no, miren, por eso así, miren cómo quedó. Ahora, me toca poner el otro fleco. Entonces, de aquí voy a pegar el otro fleco que he cortado previamente. Miren, este fleco lo voy a colocar ahí. Lo pongo en medio de esos dos grupos, por así decirlo. Miren, ahí debe quedar así. Miren cómo debe quedar, miren. Ahora voy a anudar fuerte ahí. Me ayudo del dedo del pie. Me ayudo así para que sea mucho más breve el anudado. Ustedes le pueden pedir el favor a otra persona para que les ayude a apretar la borla. Entonces ahí, 2 nudos. Después de que estén los 2 nudos, ahora sí, miren, el nudo debe quedar adentro, ¿cierto? Debajo, miren, así debe quedar. Peino muy bien, miren cómo quedó. Ya está el cordón listo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Vamos a cortar hebras, 2 hebras, 1 o 2 hebras del mismo hilo crochet en lo posible, que sea del mismo color. Porque como la mochila es totalmente unicolor, quiero que todo quede unicolor. Entonces, corté las hebras y voy a anudar, voy a formar la parte de la borla, ¿cierto? La cabecita de la borla. Miren, entonces simplemente rodeo la borla de esta manera y hago un nudo doble ahí, miren, para formar la cabecita de la borla. 1 y 2 giros, ¿cierto?
y voy acomodando, miren, voy ajustando a qué grosor o qué tamaño de cabecita quiero. Si la quiero más pequeña la subo, y si la quiero más grande pues simplemente la bajo, pero yo la voy a subir porque quiero que me quede más pequeñita, no tan grande, porque recuerden que debo hacer las cosas al tamaño de la mochila. Por ejemplo, si la mochila es grande, pues las borlas van a ser grandes, y si la mochila es pequeña, así va a ser igualmente. Voy a hacer otro nudo doble para que me quede bien sujeta la borla. Esto es mejor que les pida con ayuda de alguien, es mejor porque pues obviamente queremos que quede bien apretadita la borla. Entonces ahí ya le hice el doble nudo, aprieto bien lo que más pueda, ahí está, y ajusto, miren, así me queda la borla. Voy a dar otro nudo atrás, miren, entonces llevo las hebras para atrás, las dos hebras, y las anudo entre ellas. Las voy a anudar entre ellas 2 veces. Ahí está, 1 y 2. Y voy a hacer lo mismo con la siguiente borla. Voy a cortar ahí, después lo corto al final. Voy a rodear con otra hebra de hilo del mismo color, y voy a anudar para formar la borla. De hecho existen otros anudados, otras técnicas para anudado, pero yo sé esta que es como la más sencilla, la que aprendí a hacer. Entonces acá debe quedar muy bien apretadito. Voy a llevar esto para ya sacar más hebra, eso, y doy otro nudo doble, aprieto muy bien, 1 y 2. Hay que sujetarla bien, que quede bien firme, y nuevamente voy a hacer otro anudado atrás para que me quede ya lista, me quede bien sujeta. Doble nudo, me recuerden, 1 y 2. Y voy a hacer el último doble nudo porque quiero que me quede bien reforzada y no correr el riesgo de que se me va a soltar la borla. Miren, ahí está listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las miro y voy a emparejar, ¿cierto? Voy a emparejar con la tijera. Aquí están las borlas, como pueden darse cuenta. Voy a emparejar ahora con mi tijera. Voy a cortar el exceso para que quede más bonita la borla. Hay personas que dejan las borlas así, pero eso es gusto personal. A mí me gusta que queden más parejitas abajo, los flecos abajo. Entonces trato de que me queden parejas. No tienen que quedar perfectas, por supuesto que no, pero por lo menos mejorarlo un poco. Ahí está. Ya corté la primera, así desordenaditas, se ven bonitas también. Y voy a hacer la otra. Voy a proceder a cortar la otra para que me quede bien parejita abajo. Voy a proceder a cortarla bien bonita. Y voy cortando simplemente el excedente de hilo crochet. Ustedes saben que yo uso el hilo crochet en 2 hebras para el tejido de la mochila. Esta mochila tiene 6 hebras de alma para darle resistencia. Si ustedes quieren lo pueden tejer con 2, con 4, con 6, con 8, incluso con 10 hebras. Ya eso depende del grosor y la dureza que le quieran dar al tejido. Entonces aquí hemos terminado. Tengo las borlas totalmente terminadas. Entonces por favor suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like y